Buenas noches, hermanos, dándole nuevamente gracias a Dios porque estamos un día más y una noche más en su presencia. Invocamos la presencia del Espíritu Santo para que sea Él guiándonos a toda verdad, para que sea, Señor, te lo rogamos, quitando toda ceguera espiritual, y para que en cada uno de nosotros brille la luz de Cristo, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre. Antes de entrar, hermanos, a la gracia de Dios, si somos salvos por gracia, quiero leer en Primera de Pedro 1:20. Ahí nos está explicando el Espíritu Santo que ninguna profecía de la Escritura es de inspiración privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que acá el Espíritu Santo nos está aclarando que ningún hombre que no sea inspirado por el Espíritu Santo escribió la Biblia, la palabra de Dios. Que ellos fueron guiados por el Espíritu Santo. En otras palabras, ellos no plasmaron en la Biblia, en la palabra de Dios, lo que ellos opinaban o lo que ellos piensan, sino que el Espíritu Santo fue el que los inspiró para que escribieran la palabra de Dios. En Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra ángulo el mismo Jesucristo. Esto quiere decir, hermanos, que cuando nosotros vamos a las Escrituras, nosotros no tenemos por qué basarnos sobre la teología del ser humano, sobre la filosofía, porque para nosotros no lo es permitido. Porque el único que conoce la mente de Dios es el Espíritu Santo. Y Él es el que nos guía a toda verdad. Si nosotros nos vamos a inclinar, un ejemplo, como muchas religiones, digámoslo así, se apoyan en filosofías del ser humano. Un ejemplo, por ejemplo, hay un grupo de cristianos, los adventistas. Ellos se basan y se fijan en las escrituras de una profeta que se llama Elena White. Y Elena White pensó, y Elena White dijo, y Elena es esto, y Elena es lo otro. No. Tenemos que seguir las mismas pisadas del Señor Jesucristo cuando le contestó a Satanás en el desierto, cuando el Espíritu Santo lo llevó y fue tentado. Escrito está. No que fue que yo oí o que a mí me lo dijeron. Está escrito. Sustentarlo con la misma Biblia y que todas las piezas de la palabra de Dios encajen. Vamos a hablar, a predicar. En Efesios 2:5 dice: y aún nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Este es un texto en que se apoya el ser humano. Y es verdad, aquí en la palabra lo dice. Otro texto que se apoya dice, en Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Leímos el texto. Vamos a leer el contexto. El contexto lo encontramos en Romanos 6:1. Dice, una pregunta: ¿qué pues diremos?
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En otras palabras, ¿vamos a seguir pecando para que la gracia abunde? Contesta el Espíritu Santo, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6 dice, sabiendo esto, que nuestra vieja naturaleza fue crucificada juntamente con el Señor Jesucristo, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin que no sirvamos más al pecado. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Vemos que dicen que en la gracia, que si entonces aquí la palabra de Dios dice, entonces como estamos ya salvos por gracia, entonces yo voy a pecar todo lo que quiera. Pero la palabra de Dios está diciendo otra cosa. Otro punto que también dicen que somos salvos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La respuesta la tenemos en Romanos 6:15. Pregunta, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Contesta aquí, de ninguna manera. ¿O no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo a quien obedecéis? Bien sea al pecado para muerte, o bien sea a la obediencia para la justicia. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces ya vemos, hermanos, que unos dicen que por gracia somos salvos, pero si estamos en nuestros delitos y pecados, no puede ser. Que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, como no estamos bajo la ley, también podemos seguir pecando de ninguna manera. Aquí el Espíritu Santo dice que si nos sometemos a alguien como esclavo para obedecerle, sea para el pecado, somos esclavos para el pecado. Si es para Cristo, es para obedecerle, para justicia. Otros dicen que estamos salvos porque estamos justificados. Nos recitan este otro versículo. Dicen, Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está escrito en la Biblia? Claro que está escrito. Vamos a ver el contexto. El contexto lo dice Santiago 2:1, dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Recordemos, hermanos, que la fe y el amor andan de la mano. No podemos tener solamente fe sin amor. La respuesta de este contexto la seguimos teniendo en Romanos 13:2 dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, y tuviere toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor,
nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregarse mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, nada soy. Porque nosotros muchas veces, porque no vamos a consultar directamente la palabra de Dios, nos confundimos. El Señor claramente nos dice que vayamos a las Escrituras. Dios verás todo hombre mentiroso. Cuando nosotros empezamos a leer las Escrituras, empezamos la palabra de Dios es como, yo siempre le explico a mis hermanos, es como un rompecabezas. La Biblia es como un paquete de fichas que el Señor nos entrega, tome, ármelo. Hay que saberlo armar. No decirle a los demás que no lo armen. Hay que saberlo armar porque así como, hermanos, nosotros somos prestos para pecar, que para pecar nosotros no pedimos consejos, sino que nos nace pecar porque es nuestra naturaleza pecaminosa. De igual manera, así nos tiene que nacer escudriñar la palabra de Dios y más en estos tiempos, que están tiempos, les cuento hermanos, que son los tiempos más súper peligrosos que han habido. Pero peligrosos, peligrosos. Dice la palabra del Señor. En Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente. Para eso se ha manifestado la gracia de Dios. Algunos dicen sobre la gracia que esta gracia es la dispensación desde Pentecostés hasta el día de hoy. Ahorita, mediante la palabra de Dios, vamos a ver si es cierto lo que dice la teología. Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos, en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus malos deseos, que son las concupiscencias. Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados de la vieja naturaleza que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en vuestro espíritu, vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y en santidad y en verdad. Una de las cosas que el Señor, si queremos tener gracia, es obedecerle a Dios. Obedecer lo que está en su palabra, no lo que otro hombre nos diga, es pecado hacer esto, es pecado hacer lo otro. Porque al fin y al cabo, como dice la palabra, son mandamientos de hombres. Obedecer a Dios significa ir y escudriñar sus evangelios, que ahí está guardada lo que son las promesas para nosotros. Un arrepentimiento verdadero y genuino para que el Señor pueda obrar en nosotros y el Espíritu Santo pueda obrar en cada uno de nosotros. Y darnos un nuevo nacimiento. Dice en Juan 1:12, voy a leerles el texto. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso nos lo recitan y uno dice, ay, sí, ya soy salvo porque es que mire, yo creo en el nombre de Dios
y yo lo recibí, le abrí las puertas de mi corazón, entonces ya soy hija de Dios, pero no nos recitan el contexto. El contexto está más abajito y dice así: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, el nuevo nacimiento que el Señor nos da. Tito 3:4. Perdón. Un ejemplo que tenemos de gracia, hace unos momentos les estaba diciendo que la gracia es una dispensación desde el día de Pentecostés hasta el día de hoy. Vamos a ver si la palabra del Señor dice igual. En Génesis 6:5, esto fue cuando el Señor mandó el diluvio de agua, porque Jehová, como actualmente, más o menos estos son como una advertencia también para nosotros. Jehová vio que había mucha maldad, que los hombres y que todo pensamiento de hombre era en continuo mal. Y se arrepintió Jehová, esto lo vemos en Génesis 6:5. Se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón al Señor. Imagínense, era tal la maldad como actualmente. Y Jehová dijo: raeré sobre la faz de la tierra a todos los hombres que he creado, desde el hombre hasta las bestias, hasta los reptiles del cielo. Me arrepiento de haberlos hecho. Yo creo que el Señor cuando venga va a decir lo mismo. Pero entonces, ¿aquí qué pasó? En Génesis 6:9, Noé era un varón justo, era perfecto en sus caminos, en sus generaciones, y caminó con Dios. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé y su familia. Porque aquí más abajito del versículo dice que era perfecto en sus caminos y en sus generaciones y andaba con Dios. Se salvaron 8 personas, como todos lo sabemos. El resto de gente fue destruida. Entonces, este ejemplo es para la gracia. Entonces nosotros, para hallar gracia delante de Dios, tenemos que tener las mismas características que tuvo Noé, que tuvo el Señor Jesucristo. Varón justo, varón perfecto en todas sus generaciones, dice el Señor. Jesús, varón perfecto, santo y sin pecado. Un cordero inmolado, el cual pagó por todos nosotros en una cruz. Ese ejemplo de gracia tenemos que seguir nosotros, el ejemplo de nuestro Señor Jesús. En Juan 5:39 el Señor Jesús nos da esta recomendación. Dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. El Señor aquí nos está exhortando para que leamos, vayamos a las escrituras. Recuerden, hermanos, que las escrituras nos santifican y nos vivifican. Las escrituras nos exhortan, las escrituras nos corrigen. Si tenemos la guía del Espíritu Santo, no podemos decir que somos bruticos y que no sabemos y que no entendemos, porque el Dios que nosotros tenemos no es el Dios de bruticos. Entonces, no nos aferremos a esa idea. Efesios 4:7 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Del don de Cristo. La gracia es un don de Cristo.
Do, segunda de Tesalonicenses 3:2 dice, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Nosotros vemos que muchos pueden decir que tienen fe, que de pronto hicieron la oración de fe y que ya son salvos. Pero si estamos viendo las escrituras, resulta que chocamos, porque las escrituras nos están confrontando. Oh, hey, no es lo que te dijeron, mira lo que está escrito, que no es de todos los hombres la fe, porque es don de Dios. Una de las cosas, hermanos, que siempre tenemos que tener es la armadura de Dios. Gálatas 6:11. Tenemos que tener bien puesta la armadura de Dios. Otros nos dicen, hermanos, Dios tiene un propósito para usted. Y nosotros sí, un propósito, qué bien. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros? Pues acá no dice el propósito que yo les tengo, hijos míos, es el siguiente. Dice esto en Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis en mi nombre, mi Padre os lo dé. Tiene que permanecer el fruto. Entonces, primero, Gálatas, Efesios 6:11. La armadura de Dios. Les aconsejo que lean ese capítulo. Y Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu Santo. Para eso el Señor nos eligió, para que llevemos fruto. ¿Y cuál fruto? El fruto del Espíritu Santo, que es amor. Fíjense, hermanos, que lo primero que hay en el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe. La fe también es el fruto del Espíritu Santo. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Esta noche, hermanos, el Señor quiere que hagamos como una reflexión. Vayamos directamente, ahí les dije los capítulos, los versículos para que lean y se pongan bien puesta esa armadura de Dios, que la vamos a necesitar. Y vamos a necesitar esa armadura de Dios. Que el propósito que el ser humano nos ha dicho que Dios tiene para nosotros, el Señor aquí nos dice que Él fue el que nos eligió para que nosotros llevemos fruto y ese fruto permanezca en nosotros. Y si permanece ese fruto, Gálatas 5:22, que es el fruto del Espíritu Santo, todo lo que pidamos en nombre a nuestro Padre, al nombre de nuestro Señor Jesucristo, será hecho. Entonces, teniendo bien en claro, hermano, que si es por gracia, o si es por justicia, o si es por fe, ahí quedaron. El Espíritu Santo en esta noche nos ha despejado ciertas dudas. Dice en Proverbios 3:3. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión delante de Dios y de los hombres. Eso es gracia. Proverbios 3:21. Hijo mío, no se aparten de ti estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Eso es gracia.
Entonces ya vemos que para hallar gracia tenemos que obedecer a Dios, que la fe es el fruto del Espíritu Santo y que sin nosotros, sin la armadura de Dios, hermanos, estamos desnudos en esta tierra prácticamente. Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu Santo, para que llevemos mucho fruto. La pregunta es, ¿tenemos estas características? Apoyémonos en la palabra de Dios, como dice en Efesios 2:20, en el fundamento de los apóstoles y profetas que están escritos en la palabra de Dios, el cual el fundamento es Cristo. No hay que poner otro fundamento. Nosotros no tenemos permitido de poner otro fundamento. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Dios mío y Padre de mi Señor Jesucristo, venimos delante de ti, Padre, dándote la gloria y la honra, Señor. Venimos delante de ti, Padre, pidiéndote perdón por cada uno de nuestros pecados, porque reconocemos que a diario, de una o de otra forma, te fallamos. Y dándote gracias nuevamente por esta palabra, Señor. Ya que como está escrito en las Escrituras, Señor, estamos sufriendo sequía y sequía de tu palabra, Señor. Ya que muchos hombres ponen por fundamento la teología o la filosofía humana, Padre. En esta noche el Espíritu Santo nos ha enseñado que el fundamento de nosotros es los apóstoles y los profetas y la piedra principal que es Jesucristo. Gracias, Padre, porque en esta noche sabemos que tú nos has elegido para que llevemos fruto y fruto en abundancia, Señor. Y que si este fruto permanece en nosotros, todo lo que pidiéremos al Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo será hecho. Que por el simple hecho de que por tu gracia, por la obediencia, Señor, simplemente también entendimos que no somos simplemente salvos porque estamos en el tiempo de la gracia, que porque estamos en la justificación o que porque estamos con fe en Cristo. Sabemos, Señor, que todas estas cosas las tendremos, pero sí te obedecemos. Así de sencillo, Señor. Y practicar el pecado día tras día no podemos decir mientras estamos pecando que tenemos gracia, que estamos justificados, que la sangre de Cristo nos limpia, que la oración de fe, Señor. No es así. Porque como dice tu palabra, sed santos porque yo soy santo. Y tú también nos dices que seamos santos en toda nuestra manera de proceder, Señor. En esta noche el Espíritu Santo, ya que estamos viviendo tiempos violentos, nos está exhortando, Señor, que vivir bajo la gracia es vivir bajo la obediencia, Señor. Que esto no significa que nosotros estemos en el libertinaje, en el pecado, Señor. Como tu palabra lo dice, Padre, un arrepentimiento verdadero y genuino, Señor. Que el nacimiento nos lo da es tú, Señor. Un nacimiento nuevo, un nacimiento no hecho de sangre, ni hecho de varón, sino hecho de Dios. Para que anunciemos las buenas nuevas, Señor. Ya que como hijos tuyos, Señor, nosotros somos lámpara en medio de este mundo, Señor, de esta generación maligna y perversa, como dice tu palabra. Permítenos, Señor, que cada uno de nosotros alumbremos, Señor, prediquemos esas buenas nuevas, Padre, prediquemos, Señor, no ese evangelio que a la gente le gusta oír. Eres salvo por gracia, entonces vive como quieras. No,
Permítenos llevar este evangelio un arrepentimiento verdadero, Padre, que todos vengan a conocer la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Para que todo lo que pidiéramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea hecho, Señor. Pero que tengamos ese fruto, Señor, del Espíritu Santo. Gracias, Padre, por esta palabra tan hermosa, porque la necesitábamos. Te rogamos, Señor, que vengas pronto por tu iglesia, porque esta tierra, Señor, está vomitando al ser humano, porque ya no puede más con el pecado. Nos está vomitando, Señor. Está reclamando tu adopción, Padre Celestial. Guíanos, Señor, que sea el Espíritu Santo que nos dé un arrepentimiento verdadero, genuino. Que cambiemos cada uno de nosotros nuestra forma de pensar, Señor, nuestra forma de actuar. Que oremos los unos por los otros. Que nos amemos con ese amor inefable con el que Cristo nos amó, Padre. Permítenos seguir esas pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Te encomendamos esta noche, Señor, y te encomiendo a cada uno de mis hermanos. Santifícalos en tu palabra, Señor. Encomiendo la causa y las almas de cada uno de ellos, Padre. Guárdalos y te ruego que nos libres de todo mal. Bendice su la cena, Señor. Y aquellos hermanos que están sin empleo, Padre, te ruego, Señor, que sea el Espíritu Santo abriendo puertas para que puedan conseguir un empleo. Padre, te ruego que tu palabra sea lámpara a nuestros pies y umbrera en nuestros caminos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y gracia, bendiciones, buenas noches.